un mundial para mí manchado. Que el propio Mussolini estaba involucrado en la elección de los árbitros. El primer país que funge como sede en 3 ediciones. La mejor participación de México en un mundial es en 1986. México se levantó de las cenizas, ¿no? También hubo una fuerte presión sobre los jugadores italianos, a quienes les decían tal cual, vencer o morir. Vencer o morir. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Selección de Selecciones. Un episodio más junto a Alonso Cabral, Ricardo Sales. Alonso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ricardo? Amigas, amigos, un placer acompañarlos nuevamente en este grandísimo esfuerzo por parte de Selecciones México para que todos disfrutemos mucho más la fiesta que tendremos en el 2026. Sí, antes de empezar, queremos recordarles que este episodio llega gracias a UTECA, la Universidad de Medios y Comunicación. Gracias por ser parte de la selección de selecciones y por impulsar el conocimiento dentro y fuera de la cancha. Cada vez se acerca más la Copa del Mundo. Todavía faltan algunos meses, Alonso. Faltan algunos meses, pero... Ya estás... Yo sé que todavía no vamos a entrar en ambiente mundialista, pero pues vamos como ya en una dinámica donde pues empezamos a emocionarnos. A mí me encanta el previo, toda la previa de los mundiales, todo lo que hay alrededor, todo la presentación de, pues ya tuvimos hace algunas semanas las mascotas, el balón, juntar estampitas también, por supuesto. Todo es como este preámbulo, todo, ¿no? Todo un preámbulo previo a una Copa del Mundo y más ahora que pues además se juega aquí. Y justamente lo que queremos es que todos lleguemos con la mayor cantidad de temas, de anécdotas, de posibilidades de información para poder platicar, de contexto, sí, para llegar a la Copa del Mundo del 2026. Mira, para esta ocasión, en este capítulo, nuestro top 5 va a estar enfocado en la selección mexicana. Venga. Porque a veces hay... no sé si decir negatividad sobre la selección, el alcance de la selección, que si el quinto partido, ¿no? Para entender un poco el contexto, y lo vamos a hacer sobre todo de la forma más positiva posible, nuestro top 5 son los mejores partidos que ha dado la selección mexicana en Copas del Mundo. En este ranking yo me fui con puras victorias. Con puros triunfos, porque ha habido partidos muy importantes. Ya empezamos diferente. Bueno, yo me fui con las 5 victorias más importantes de México, bueno, los 5 partidos más importantes, y voy a empezar con el primer triunfo de México en la historia de los mundiales. Contra Checoslovaquia, Chile 62, pues es el primer triunfo después de un par de ocasiones en los que México ya había tenido la posibilidad de sacar empate. Bueno, había empatado su primer punto contra Gales un par de ediciones antes, y el primer triunfo 3-1, México derrota a Checoslovaquia en Chile en 1962. No estoy de acuerdo. Es como si me dijeras, vamos a hacer un top 5 de los mejores basquetbolistas en la historia y mi quinto mejor es Michael Jordan. O sea, así me sentí. Ya así te me fuiste sentí en este momento. de plano. ¿Te parece la más importante? Sí, bueno, ya hablaremos al respecto, pero sí lo creo. O sea, es el primer triunfo. Es el primer triunfo contra Checoslovaquia, que además fue finalista de ese mundial. Pero que además... Y nunca México estaba en desarrollo y nunca había ganado un partido mundialista. Y que México ya había tenido participación en varios mundiales. O sea, no había podido. Había empatado con Gales antes. Había sido goleado en ediciones anteriores, había terminado en los últimos lugares en ediciones anteriores. Entonces, por eso me parece muy relevante. A mí me parece en el número 5. Tú ya nos diste una pista, que lo tienes más arriba. Y bueno, a ver, platícanos tú. Entonces, tu número 5. Bueno, mi número 5 es la de contra Francia, en Polokwane, en Sudáfrica 2010. Aquel gol de Chicharito, que yo no sé si estaba en fuera de lugar o no. Por suerte no había VAR en ese momento. Y el penal de Cuauhtémoc Blanco. Yo sé que esa Francia, aunque tenía muy buen equipo, pues sí era una Francia que se debilitó mucho, pero también a partir de ese partido. Fue un desastre esa Francia. En los entrenamientos supimos lo que pasó con Anelka, estaba Gignac en esa selección y demás, pero fue un desastre Benzema. Pero eso no es tema de México, yo estoy de acuerdo. Eso no es tema de México. Estoy de acuerdo contigo, y después lo vamos a hablar en otro partido que seguramente vamos a incluir, porque hay muchos que demeritan este triunfo contra Francia y otro de los triunfos de los cuales vamos a hablar más adelante. Así es que ahí empieza el top 5 de los partidos más importantes para México. Y empezamos mal.
Y que ya no me siempre, gustó no vamos, 5 no años, vamos a estar de acuerdo nunca. Bueno, nunca, Ricardo. Oye, nada más te digo algo rápido. Dime. Yo hice las entrevistas en ese partido a nivel de cancha. En el de Francia. Me tocó. Mira, en francés también. No, selección mexicana. Solo Nada más, selección mexicana. me bañaron todos los jugadores de México con el festejo, así que también fue un recuerdo, es un recuerdo extraordinario que tengo, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, entramos y el primer tema tiene que ver con México siendo 3 veces sede de una Copa del Mundo. Algo que nunca ha ocurrido antes, es el primer país que funge como sede en 3 ediciones. La primera de ellas fue México 1970. Esto implica un mundial que fue histórico y que en otro episodio ya también hablaremos de lo que es México 70. El primer mundial a color, el primer mundial transmitido globalmente en televisión y que para México fue, yo creo que un nivel de organización muy importante. El Estadio Azteca fue el punto clave, como el estadio más grande en ese momento, que apantalló a prácticamente todo el mundo, un estadio tan grande, que si de por sí Wembley en el 66, 4 años antes, ya había apantallado al mundo, bueno, el Azteca con su magnitud era pues un fenómeno aparte, ¿no? Tuvo mucho que ver la influencia de algunos directivos, sobre todo de Guillermo Cañedo, que estaba pues muy metido en CONCACAF, en FIFA, tenía muy buena relación con Joao Belange, que después sería presidente de FIFA, pues para generar además este primer mundial fuera de Sudamérica y Europa, ¿no? Que eran pues las dos regiones que a nivel mundial habían generado la sede de todos los mundiales. Recordar que en ese entonces, en 1970, México había pasado por un par de situaciones que cambiaron radicalmente la historia de nuestro país. Una de ellas deportiva, como fueron los Juegos Olímpicos de 1968. Eso fue clave también. Que también fue clave para la realización del Mundial, para tener toda la infraestructura en específico en la Ciudad de México en cuanto a los Juegos Olímpicos, pero también para demostrar que se podían sí. llevar a cabo eventos de ese tamaño. Y el movimiento social estudiantil de 1968, que también, evidentemente, y eso ya de manera más interna, a pesar de que en el mundo el año del 68 es un año en donde hay muchos movimientos en diferentes países, en diferentes continentes, pues en específico en México evidentemente es un tema que hasta la fecha sigue generando muchas cosas, sí, ¿no? Y hasta el día de hoy, el 2 de octubre y demás, claramente eso es un contexto que en principio también era negativo y era una amenaza. Totalmente. El México 70, porque en los Olímpicos de México 68, pues ese movimiento se da 11 días antes. Sí, exacto. Fue una amenaza para la para los Juegos Olímpicos y no era algo diferente para el Mundial, aunque pues fue de una manera mucho más tranquila, ¿no? Que continuaba habiendo... Y una gran organización. Continuaba habiendo todavía temas ahí que salían del 68, pero que, bueno, pues cuando llega el Mundial de 1970 quedan a un lado y como lo mencionas, el tema de organización, pues uno de los mejores mundiales hasta el momento. Totalmente. Y 16 equipos estaban en ese mundial. En un nivel de fútbol que para muchos consideran como el mejor mundial de la historia. 16 equipos. Con este balón. Hablemos de las sedes también, porque pues evidentemente no nada más fue en el Estadio Azteca, fue en el Cuauhtémoc de Puebla, en el Nou Camp de León. En Toluca. En Toluca, que entonces se llamaba el Luis Gutiérrez Dosal. Y en Guadalajara, en el Estadio Jalisco. Monterrey no fue sede, por cierto. No, por ejemplo. 70. Y el Estadio Jalisco es también pues parte importantísima de ese mundial por la presencia de Brasil, Brasil, que incluso lo pusimos en el primer episodio de las selecciones, considerada como la mejor selección de la historia. Y ya hablaremos en otro capítulo más adelante, como tal, de México 70, ¿no? Como tema muy amplio, que este fue pues el balón, a una escala un poquito más grande, claro, pero este es el balón Telstar, es decir, de la marca patrocinadora alemana, fue el primer balón que ya no era pues de este estilo de balones, ¿no? Yeah. Que muchos eran de cuero, por ejemplo, ya de material sintético, y que a partir de ahí esta marca alemana pues ya diseñó todos los balones hasta la fecha. Bueno, también el tema de Juanito 70, ¿no? Que ya también comenzaba el tema de las mascotas, un poco 4 años. Mira, ahí están, con Harry, ¿no? Y bueno, ahí está Juanito y ahí está Piqué.
y Sayú, que es nuestro representante para esta Copa del Mundo. Ya también haremos nuestro top 5 de De mascotas, mascotas, por supuesto. para que la vayas pensando. Yo a estas tres las pongo inmediatamente en el 1, 2 y 3 de top 5. Ya. Es que la verdad Muy es que poca objetividad. de tu totalmente cero objetividad. Cero objetividad. Aquí sí completamente es tema nostalgia y tema también orgullo. Porque creo que, pues que son dos grandes copas del mundo. La del 70 y la del 86. Esperemos que en el 2026 se repita todo esto, ¿no? No solamente es el tema organizacional, que ya lo hablamos en el 70, por ejemplo, México 86, 70 fue Pelé, 86 es Maradona, es una Copa del Mundo que también generó mucho, que se dice, sobre todo cuando se habla de México 86, México se levantó de las cenizas, ¿no? Bueno, del es que terremoto. el tema del 86, México veníamos de un terremoto terrible un año antes. Menos de un año antes. Menos de un año Como antes. 9 meses antes es el terremoto que sacude la capital mexicana. Y sí, México se levantó de un mundial que fue a todas luces improvisado, porque ese mundial se le había otorgado a Colombia. De todos lados venían obstáculos previos, Sí. ¿no? A la O sea, organización. bueno, a Colombia primero, ¿no? Colombia lo iba a organizar, no estuvo a la altura el tema social, político, económico, y dejaron atrás la sede. También. México la toma y hace, me parece, pues un gran trabajo otra vez a nivel organizacional, otra vez con el Estadio Azteca como estandarte. Ya estuvo Monterrey, por ejemplo, como Ahí sede. ya, por supuesto, que entra Monterrey, Está entra Universitario. bueno, Nesa también, entra en la Ciudad de México también Estadio Seúl. Olímpico Universitario. La verdad es que, bueno, pues son, a ver, son eventos que, insisto, que han salido muy bien para el mundo, que han dejado un gran sabor de boca a nivel mundial, tanto en lo deportivo como en el tema, Este fue el balón. Y ese es el balón, el Azteca. El Azteca. 85. Me encanta el, Es que hablar del el Azteca, diseño. bueno, es que a mí sí me tocó de chavo todo lo que vivimos en ese momento. ¿Cuántos años tenías? 8 años. 8 años. 8 años. Y me acuerdo perfecto de todo lo que había previo, la selección cantando el disco que se volvió pues, el tema del mundial. ¿Y pudiste ir al estadio? Sí, afortunadamente, gracias a mi padre pude ir. Mi padre que con una acreditación de vendedor me metí al estadio Azteca. Ah, mira. Esa anécdota la dejo para el podcast que donde hablemos del Mundial del 86. No, ¿Te parece? En estaba- específico, porque sí me va a tardar más tiempo. Pero sí tuve la posibilidad de ir a todos los partidos en el Estadio Azteca. Y a ver, te voy a ver rápidamente. Es que hablamos del 70, pues hay que hablar de Pelé, pero también hay que hablar de Beckenbauer, de Bobby Charlton, de Gordon Banks, Claro. de Rivellino, de Gerd Müller. El bombardero, Gerd Müller. Y ahí Fue el campeón de goleo. fue el campeón de goleo. Y hay también jugadas históricas como aquel no gol de Pelé. Contra Uruguay. Sí, Mazurkiewicz, ¿no? Que lo pasa el por arquero el lado. Mazurkiewicz, que deja pasar el balón. O sea, son postales que más allá de los goles, o sea, esa jugada de Pelé en donde deja pasar el balón, Mazurkiewicz se queda sin saber qué hacer. Sí. Lo recupera Pelé y falla después el Fue remate. una. El no gol más famoso en la historia. Sí, fue. Y además casi también hace otro, que le pega contra Checoslovaquia, me parecen. Desde Media cancha, que estuvo muy ¿Qué te cerca parece? en el Jalisco. Y la tajada de Gordon Banks. La también, tajada- que considera la mejor atajada en la La historia. tajada del siglo de Gordon Sí. Banks, que jugaba en el Stoke City, a un Bueno. cabezazo de Pelé. El partido. Y el partido del siglo. Partido del siglo. La Beckenbauer, semifinal de esa imagen Italia. Beckenbauer vendado. Italia-Alemania. Qué final, O sea, el Mundial de México. Sobre todo 70. porque fue tiempos extra. Ya hablaremos más en el capítulo de México 70, pero sí creo que fue histórico por todo lo que mencionas. Sí, por todo de lo que hemos platicado y de lo que seguiremos platicando en otros episodios. Y hablar del 86, pues hablas también Maradona. de Maradona, evidentemente. De todo lo que hay alrededor de Argentina en ese mundial, evidentemente la mano de Dios, como así lo nombra Maradona. El gol del Su gol, siglo y el la gol mano del de siglo, Dios, con 5 minutos de diferencia. El gol de Manuel Negrete. El mejor gol en la historia de los mundiales, según acuerdo. votaciones de FIFA. No sé si estoy de acuerdo, Una pero votación. así quedó el mejor gol de los mundiales. El Estadio Azteca, el primer estadio en recibir dos finales, bueno, 2 inauguraciones y 2 finales. Pero bueno, eso fue parte de lo que vimos en el Mundial de 86. Ya veremos qué viene para esta ocasión. Pero hay cosas que no alcanzan en un solo episodio. Por eso en las redes de Selecciones México estamos subiendo historias, anécdotas, curiosidades que completan esta travesía mundialista, ¿no? Vaya, esto es como una probada
y tenemos, pues tanto en la revista Selecciones como en las redes, más información. ¿Qué es esto? Darnos contexto de cara al Mundial que se viene ya en unos meses. Vamos otra vez con el top 5. Ya dimos nuestro número 5 y vamos con el número 4, Alonso Cabral. ¿Cuál Número es 4. tu número 4 de mejores partidos que ha dado México en las Copas del Mundo? Pues mira, yo puse el de Francia. El de Francia. En Sudáfrica. El triunfo 2-0 sobre Francia en el 2010, que tú ponías en el número Yo 5. puse el 5. No estábamos tan Sí, ya tan conformes errados, con que hay podemos cierta- comparar todo. Ahí está. Entonces, bueno, pues ya hablamos un poco de ese triunfo. Yo en mi número 4 puse pues el partido con Alemania. Que al parecer ya me diste pistas de que tú lo pusiste un poquito Es que más adelante. mucha gente demerita este triunfo, al igual que el de Francia, porque no le fue bien a Alemania en ese mundial. De hecho, no califica a Alemania. Pero Si Alemania ganaba ese partido, Alemania llega como O sea, campeón seguramente- vigente. Es la primera ocasión que México le gana a un campeón vigente, un campeón del mundo vigente. Es un partido muy importante también. Yo Claro. sí estoy de acuerdo contigo en que está dentro del top 5 de triunfos importantes. bueno, para Suecia. ya también hablaremos porque seguramente por lo que dices lo vas a tener más adelante en tu top. Bueno, entramos en tema. Ya en el capítulo pasado hablamos de la primera Copa del Mundo, Uruguay 1930. Y vamos 4 años para adelante. Italia 1934, primer mundial en Europa. Un mundial para mí manchado. Yo creo que Que es el mundial sobre el que más sospechas sí, hay en toda la sí, historia. sí. Este señor, Benito Mussolini, creo que mancha mucho de lo que es esta Copa del Mundo. Es utilizar el fútbol como propaganda política hacia el fascismo y todo su movimiento. Hay un par de anécdotas, Ricardo, antes de que comenzara el mundial que te dan muestra. Primero, la elección de Italia. La elección estaba entre Suecia e Italia. Ajá. Y de una manera misteriosa Suecia se retira de la candidatura. Muy misterioso. Muy misteriosa, porque además la sede donde se determina había sido en Suecia, Okay. en Estocolmo. El Congreso de FIFA fue en Estocolmo y Suecia se retira. Siguiente sospecha. Este es el primer mundial en donde hay eliminatorias para calificar al mundial. Italia juega contra Grecia. Italia gana 4-0 el primer partido, eran 2 partidos, ida y vuelta. Y el segundo partido Grecia decide no presentarse. Ahí empieza ya la sospecha de que el régimen de Mussolini, el régimen fascista de Mussolini, Estaba metiendo la mano. había comprado ya a la Federación Griega. ¿Por qué? Porque les regaló un edificio en pleno centro de Atenas. Esa es la historia, que actualmente es la sede de la Federación Griega de Fútbol y que fue donado por Mussolini. Mira. Y por eso no juega Grecia el segundo partido y de esta manera que Italia... Sí. Mira, este mundial ya tiene 16 selecciones. Se aumenta el número de cupos. Inglaterra sigue sin participar, ¿no? O sea, yo siempre lo menciono porque sí creo que Inglaterra era, sí, el centro del fútbol, los creadores del deporte eran los mejores. O sea, la liga inglesa ya llevaba jugándose 30, 40 años en ese entonces, o sea que... Otro que no participa es Uruguay. Uruguay. Porque como los europeos habían rechazado ir a Uruguay en 1930 por berrinche, Resentimiento. por Ahora no quiso ir los uruguayos. Uruguay en venganza decide no ir y es el único mundial en la historia en donde el campeón vigente No estuvo. no está presente. Además, ya habíamos dicho que en Uruguay 30 había fase de grupos. Acá no hubo fase de grupos. Empezamos en eliminatoria directa, ¿no? O sea, porque además imagínate, echarte un viaje tan largo para solo jugar un partido y de regreso. No, que eso le pasó a México. Que no estuvo en el Mundial, pero sí en esa la historia de México eliminatoria. es otro también un tema polémico. México gana la eliminatoria de CONCACAF a Cuba, califica al Mundial, pero Estados Unidos decide inscribirse de último momento, ya temporal, y también por presión de FIFA, y se dice también un poco de Mussolini, aceptan esta invitación de Estados Unidos, esta solicitud de Estados Unidos, se inscribe y hacen que México y Estados Unidos jueguen un partido eliminatorio en Roma, 4 días antes de que empiece el Mundial. Solamente. Por eso la selección mexicana sí viaja a Europa, a Italia. De hecho, ese viaje dura 3 semanas.
El viaje en barco dura 3 semanas. Los jugadores dicen que fue una fiesta total. Sí. Son las anécdotas que se cuentan de ese viaje. Los jugadores llegaron pesando 6 kilos más de lo que salieron de México. Y el día del partido, físicamente Estados Unidos les pasa por encima. Y Estados Unidos elimina a México 4-2. Y por eso México no juega en el Mundial de 1934. O sea, también se pueden cuidar un poquito más en el barco, ¿no? Totalmente. La alimentación. Dicen, O sea, porque los estadounidenses también llegaron en barco, ¿no? sí, también, por supuesto. Pero dicen que la fiesta, antes incluso de salir de Veracruz, fue Sí. extraordinaria. Eso Ahora. y que el viaje, para pagar menos, hicieron como 5 o 6 escalas. En España, fueron a Inglaterra, después en Francia, ya en Francia bajaron en tren a Italia, entonces, pero sí dicen que la preparación física dejó mucho que desear en ese mundial para los mexicanos y estaban muy confiados en los Estados Unidos. Ahora, de este mundial, Alonso, pues bueno, lo gana Italia. Sí tenía un gran equipo y tenía Giuseppe Meazza, legendario del Inter de Milán. Pero claramente hay momentos que son claves para entender el cómo se da este triunfo. Yo creo que un partido de los que se habla mucho es contra España. El más polémico. Sí, el Quizás más polémico, donde pues se habla de que dieron patadas, de que les anularon un gol a los españoles que pues no entienden el por qué, que al portero Zamora, que El gol de Italia, le pegaron y le pegaron. Dicen O sea, que fue justamente de Giuseppe Meazza un golpe a Zamora, sí. una falta clarísima. Que además empatan y ahí se jugaba como un replay, un segundo partido, y muchos españoles, entre ellos Zamora, que ya estaba lastimado, ya no jugó Ya el pudo segundo jugar el partido. segundo. Pues de hecho el árbitro, pues cuando regresa a su país lo acaban inhabilitando en la FIFA, ¿no? De tan polémico que fue el partido. Vaya usted a saber qué tipo de amenaza pudo haber hecho el régimen de Mussolini para que el árbitro pues haya llegado intimidado o las decisiones que haya tomado. Dicen, de hecho, O Ricardo, salvar su vida, no sé. que el, Tal propio, vez. que el propio Mussolini estaba involucrado en la elección de los árbitros. Eso es lo que se comenta también. Así como también Mussolini estaba involucrado en la elección de los jugadores de la selección, porque todos tenían que pertenecer a su partido Sí. político, y tenían que ser miembros. Así es que Mussolini estuvo interesadísimo porque fue de los primeros políticos que vieron el fútbol ya como un movimiento social importante, Claro. queriendo No, y- sacar ventaja para su movimiento. Además, de alguna manera también Italia jaló a algunos jugadores no italianos, ¿no? Orsi, Monti, algunos ejemplos de uruguayos, argentinos, que pues llegaron a jugar al fútbol italiano y él pues claramente facilitó todos los trámites y los impulsó a que jugaran en la selección de su país, de Y Italia. también hubo una fuerte presión sobre los jugadores italianos, a quienes les decían, tal cual, vencer o morir. Vencer o morir, ese fue el Ese era mensaje. ese era el mensaje. Qué fuerte, ¿no? Y para los de Checoslovaquia, porque la final fue Italia-Checoslovaquia, pues también ellos generaban, pues había amenazas, había presión, es decir, fue un mundial muy, muy tocado. Fue un mundial que, Todo como sentido. lo mencionaste, Ricardo, utilizó Benito Mussolini para propaganda a favor de su Claro, proyecto político. entendemos también el momento y el contexto en el que se juega, ¿no? El periodo entre guerras, pues estaba pues por estallar la Segunda Guerra Mundial, que esa pues todavía dio oportunidad a otro mundial entre guerras, que vamos a entrar precisamente en materia, que es Francia 1938. El tema no es tan diferente. No es tan diferente desde porque el principio, desde la es elección otra de vez, sede. sí, es otra vez Italia, es otra vez este equipo de Pozzo que fue muy bueno de Italia, otra vez Mussolini influyendo, aunque yo te diría que no está tan amañado No, toca mano como el del 34. O sea, Aquí- sí tenía un muy buen equipo Italia, no hay un partido en específico que haya registro de que pues haya habido algún tipo de amaño o malas decisiones arbitrales. Y que yo creo que Italia además tenía a Piola, seguía Giuseppe Meazza en muy buen momento. La aparición de Piola es Sí. Y clave. Monti, o sea, era un muy buen equipo. Pero a ver, Italia. antes de irnos con el campeón en el 38, la elección otra vez hay polémica porque era entre Argentina y Francia. Sí. Y le tocaba a Argentina, para consideración de todos los equipos del continente americano, le tocaba a Argentina. Al no ser elegido Argentina, los países del continente americano deciden no asistir.
Por eso México no asiste al Mundial de 1938, en solidaridad con Argentina. Brasil y Cuba son los únicos países que van Sí. del continente americano. De hecho, es la única participación de Cuba. Cuba. Y de hecho ganó su Sí. partido con Rumania. Sí. Pero por eso no participa México en 1938, porque se une al boicot que todavía continuaba por parte de los equipos de nuestro continente, del continente americano. Todavía era un tema político y la elección recae en Francia por el peso que tenía Jules Rimet todavía como presidente de la FIFA y también como el considerado padre, creador de las Copas del Mundo. Bueno, pues le tocaba a su país, Además. a Francia 38. Sí, en el Estadio de Colombet, que fue pues muy importante. Y sí hubo un tema de propaganda política, sobre todo en el partido de Italia-Francia. Mussolini obligó a que los italianos dejaran su azul típico y se uniformaran de negro, ¿no? Del partido fascista. Bueno, pues ahí queda lo de Francia 1938, después pues estalló un año después prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Italia es el primer bicampeón en las Copas del Mundo. Vittorio Pozzo es el único bicampeón. El único entrenador bicampeón en la historia de las Copas del Mundo. Pero bueno, ahí está lo de 1938. Si eres de los que guarda los boletos, los pósters, los álbumes de cada mundial, entonces el suplemento especial, la selección de selecciones, es para ti. Búscalo en la revista Selecciones y así lo podrás leer y releer cuando gustes. Yo tengo los boletos del Mundial del 70 y del 86. No, pero yo hubiera querido ir como tú. O sea, yo no fui, yo no existía, pero sí tengo los boletos. Bueno, repasamos otra vez nuestro top 5 y vamos con la posición 3. En el número 3, pues yo no puse una victoria, yo puse un empate que es histórico, porque fue el primer punto que ganó México en un mundial. Había perdido todos sus partidos previos. Y en 1958, Suecia 58, pues sacan ese histórico empate contra Gales, ya sobre el final, el irapuatense Jaime Belmonte en Solna. Y yo creo que pues también es ese parteaguas de una selección que si revisamos cada partido de Brasil 50, de Uruguay 1930, de ese propio mundial eran puras goleadas en contra. Por eso le doy este valor a un empate. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque hay que poner en contexto. Pues no tan de acuerdo porque ni siquiera lo pusiste. Es que yo te dije, yo me fui por puras victorias, yo me fui por puros triunfos. Y mi top 3, el número 3 puse el triunfo sobre Bélgica en 1970 con gol de Gustavo Peña, con gol del Halcón Peña, de penal, capitán del equipo mexicano en el 70. Porque con ese partido México avanza por primera vez a la segunda fase. Nunca había pasado México de ronda y con ese triunfo sobre Bélgica avanzan. Por eso lo pongo como importante. Y después me voy a ir en mi número 2 contra Alemania en el 2018. Ya lo platicábamos. Yo sí estoy de acuerdo que es una de las victorias más importantes. No hay que demeritar que Alemania no haya calificado después. Tenía una selección extraordinaria Alemania. Que hayan tenido un pésimo mundial no es problema de México. No, pero... Y nos acordamos del gol del Chucky, pero ¿te acuerdas de la tajada de Memo Ochoa, el tiro libre? También es cierto que Alemania nos tuvo al filo, ¿no? Alemania, y la manera en cómo juega México ese partido. Un partido increíble. Ese es mi número 2. Ok. El mío es el de Checoslovaquia. Que tú ponías en un muy lejano quinto lugar. Yo lo pongo en el segundo lugar por lo que ya explicábamos. O sea, Checoslovaquia era potencia. Checoslovaquia había jugado la final de 1934 y jugó la final de esa Copa del Mundo. Contra Brasil, o sea, una potencia. Por eso lo pongo en el número 2. Y en el número 1, ahí es donde encontramos nuestro punto de unión, Alonso. La mejor participación de México en un mundial es en 1986. Es como local, sí, evidentemente, pero eso no le quita ningún mérito. Sí. La primera vez que México califica a cuartos de final. Quinto partido. Al quinto partido, porque había calificado a cuartos de final en el 70. Pero eran menos equipos. Exacto, eran menos partidos. Entonces, en octavos de final contra Bulgaria, y además... por la forma, ¿no? Por el gol de Manuel Negrete. O sea, esa imagen que vemos en ese elástico remate de Manuel Negrete, a combinación con Javier Aguirre, que pues muchos años después fue votado como el mejor gol en la historia de los mundiales. Será polémico, no, que si el de Maradona, hay muchos muy buenos, ¿no? Pero bueno, este fue el votado porque es el partido que
pues que generó esa gran alegría, yo creo que la más importante para México. Es la mejor actuación de México en los mundiales. Sí. Bueno, y ahora la producción nos preparó, Alonso, la cascarita de selección de selecciones. Es decir, es un reto que entre nosotros vamos a tener que adivinar, por no decir competir, sobre un jugador que nos van a tapar la cara y nosotros tenemos que adivinar quién es. Tú dime cuándo empezamos. Ahí está la primera imagen. La verdad no la tengo así de... Yo estoy entre dos. Mira, es México en el Mundial de Brasil. Yo estoy entre No dos. sé si es el partido contra bueno, Croacia. Ya no sé cuál sea exacto. Yo creo que es el partido con Croacia. ¿No? A ver, yo estoy entre dos. A ver. No sé si es Héctor Herrera o Andrés Guardado. Es que según yo, Guardado... El 6 no me suena para Andrés Guardado. Por eso, según yo, Guardado traía el 8. Entonces, por eso yo creo que es Héctor Herrera. O el Gallito Vázquez. A ver, descubramos a este primero. Ahí está. Héctor Herrera. Bueno, te la vamos a contar. Dice como 20 opciones. No, di dos. ¿Tú diste también dos? Ok. 1-0, Alonso Caral. Vamos con la siguiente. Ramón Ramírez. Ramón Ramírez. En el 98, partido. Sí, Francia 98. Contra Bélgica, además. Yo creo que es contra Corea del Sur. De fondo alcanzo a ver el estadio de Gerland. ¿Te digo algo? Lyon. También estuve en ese partido. ¿También? También estuve en el 98. Guillermo Franco. El Guille, ¿no? Sí, yo dije primero Guillermo Franco. En el 2006 tú tuviste... Yo dije, este debe ser el partido contra Angola, en Hannover, ¿no? Que se empata 0-0. O el de Portugal, que también se jugó de blanco, me parece. A ver, ahí está, pero sí, el Guille traía... El Guille Franco, naturalizado mexicano, argentino. Insisto, yo dije primero el nombre. A ver, este es en el 98... No, eso es, pero este es Corea-Japón. Corea-Japón 2002, tienes toda la razón. Y este es el Cabrito. El Cabrito Arellano. No, espérate. El 11. Mira. Si es el Cabrito Arellano. A ver, sí, yo digo que es el Cabrito Arellano, pero estoy con... ¿Tú tienes otra opción? Pues no te la quiero dar también. No, Cuauhtémoc tenía el 10. No. A ver, según yo es el Cabrito, pero no sé si es Ramón Morales también. Ramón, sí. Pero, a ver, debe ser el Cabrito. Descubrámosla entonces. Y Braulio Luna. O sea, ni tú ni yo. Totalmente. Braulio Luna. Perfecto. 11, por supuesto. Bueno, vamos a... Hay otra más. Y es Henry, ¿no? Este es Henry. Henry Martin. Qatar. Fácil, sí. En Qatar hizo gol contra Arabia Saudita. No sé si ese sea el partido. Braulio, una disculpa. Perdón, Braulio. Que además tú trabajaste con él varios años. No, mira, sí, super cuate. Además, sí, ese mundial. Si no me equivoco, creo que gané. Creo. Es que la producción tiene preparado ya el resultado. Mira, yo pues no sé, el error de Braulio. El error de Braulio. Muchas dudas. A lo mucho, bueno. Ese era el desempate. Estamos terminando ya este programa y los invitamos a ver cada episodio. Agradecemos como siempre a UTECA por acompañarnos en este recorrido, por estas ediciones que marcaron la historia de los mundiales. Y no olviden seguir a Selecciones México en todas sus redes y buscar el suplemento impreso, porque la historia continúa y nosotros la seguimos contando. Sí, en el próximo episodio ya nos metemos al proceso después de la Segunda Guerra Mundial. Hacia Brasil 1950. Caray, el maracanazo. El maracanazo. Alonso Cabral, Ricardo Sales, muchas gracias por acompañarnos. Esta es Selección de Selecciones.